Zona fronteriza. Borderland, Borderland. La línea. Pásele, gabacho. Guandola. Me voy para el otro lado. Guandola. Pásele, gabacho. Me voy para el otro lado, 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 voy para el otro lado. Y a continuación vamos a dar lectura a algunos extractos del libro Capitalismo Gore de Sayak Valencia. Consideramos pertinente dejar clara la distinción entre capitalismo Gore y capitalismo Snuff. Ambos términos tomados de la nomenclatura de dos géneros cinematográficos, propuestos aquí como categorías exportables al ámbito filosófico para la interpretación de la epísteme de la violencia contemporánea, de sus lógicas y sus prácticas. Queremos dejar claro que preferimos el concepto de capitalismo Gore frente al de capitalismo Snuff, dado que los fenómenos observados de violencia extrema aplicados a los cuerpos como una herramienta de la economía mundial y, sobre todo, del crimen organizado como parte importante de esa economía global, suponemos que no alcanzan la categoría de Snuff, sino que se sitúan aún en los límites de lo Gore, por conservar el elemento paródico y grotesco del derramamiento de sangre y vísceras que, de tan absurdo e injustificado, parece irreal, artificial, un grado por debajo de la fatalidad total, un work in progress hacia los Snuff, que aún cuenta con la posibilidad de ser frenado. Sin embargo, en estos momentos presenciamos que lo que inicialmente propusimos como capitalismo Gore deviene rápidamente, a pasos agigantados, como un capitalismo Snuff. The whole world's people are becoming mass-produced, programmed. Es cierto que la violencia es un comportamiento que nos acompaña
desde los inicios de lo que conocemos como historia. También lo es que este fenómeno no ha sido suficientemente estudiado por la filosofía, excepto casos aislados como el de Maquiavelo y Hobbes, en cuyos trabajos la violencia fue un factor definitivo. En el primer caso, como una herramienta determinante para el acceso al poder y la conservación de éste, y en el segundo, como un rasgo de la condición humana y la sociabilidad. Existen también algunos teóricos contemporáneos que tratan o trataron el tema de la violencia como una transversal importante en su obra, como lo es el caso de Georges Bataille, Slavoj Žižek, Judith Butler, Giorgio Agamben y Achille Mbembe. Sin embargo, la preocupación filosófica sobre el tema dista de ser evidente, lo cual resulta paradójico dado que la violencia en el último siglo se ha recrudecido y convertido en el eje determinante de Occidente y la vida contemporánea, es decir, en un paradigma interpretativo de la realidad actual. De este modo, el siglo XX puede ser entendido como un sinónimo de violencia, la cual se ha radicalizado a través del neoliberalismo y el advenimiento de la globalización hasta alcanzar en la primera década del siglo XXI la etiqueta de realidad gore. En este punto, cabría la pregunta de por qué es diferente esta forma de violencia vinculada en el capitalismo gore a las otras formas de ejecución. La respuesta radica en un entramado fuertemente ligado a los beneficios económicos que reporta tanto su ejecución como su especulación y posteriormente su comercialización a través de los medios de información. The revolution will not be televised, will not be televised, not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. No me culpes, porque me guío por la verdad que Dios esculpe. No es mi estándar de moral lo que tú escupes. El ministerio de tu verbo eso es un tupe. Una ilusión como oasis en un desierto. Un sendero derecho al homicidio. Como un candelero que se quema con el fuego. Como el calor de la tierra sin nube de sereno. Como veneno, si el que diera consejo fuera más. En el capitalismo gore, la violencia se utiliza al mismo tiempo como una tecnología de control y como un gag que es también un instrumento político. El gag es parte de la tradición humorística y teatral, especialmente circense, y se define como una unidad cerrada de hilaridad pura. Tiene que ver con el gusto muy infantil y muy primitivo por la sorpresa desintegradora, por el desorden que irrumpe, con el placer muy instintivo de que las cosas se salgan de su sitio, caigan o se desplomen inesperadamente. Cierro paréntesis. La violencia y su especulación se erigen como vectores transversales a todos los campos de conocimiento y la acción, constituyéndose como el modelo por antonomasia de interpretación de la actualidad, así como los creadores fundamentales de una epísteme local, que se extiende desde las periferias hasta los centros del planeta y viceversa. Entendemos la violencia como una categoría interpretativa con distintas transversales, entre las cuales destaca el hecho de que está íntimamente relacionada con la acción, es decir, el concepto de violencia que manejamos incluye tanto el ejercicio fáctico y cruento de esta como su relación con lo mediático y lo simbólico.
Ahora que la violencia es epísteme, debemos recordar más que nunca que la filosofía comienza cuando los dioses enmudecen. ¿Y qué es esta violencia desenfrenada del capitalismo gore, sino un silencio de referentes, un olvido? Sin embargo, toda actividad filosófica se basa en la palabra. Por eso es pertinente que la filosofía no olvide la deuda que tiene con el discurso, el poder que ostenta también de crearlo y crear ideas e interpretaciones de la realidad que nos circunda. Por lo anterior, consideramos fundamental una profundización en el tema de la violencia desde nuestra disciplina, ya que es indudable que, como herramienta, ha generado una suerte de giro discursivo propio, entendido como un horizonte de sentido y referencia. Entendemos este epísteme de la violencia como el conjunto de relaciones que unen nuestra época con las prácticas, discursivas o no, que se originan de esta, creando ciertas figuras epistemológicas contemporáneas que no guardan relación directa con lo que se había venido conociendo como los modelos adecuados de interpretación de la realidad, creando así una fisura en los pactos éticos occidentales y en la aplicabilidad del discurso filosófico occidental ante las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales del mundo actual. Así denunciamos que de la unión entre la epísteme de la violencia y el capitalismo deviene un fenómeno que hemos denominado como capitalismo gore. Este inició su andadura en el estado de excepción, en el que se desarrolla la vida en múltiples confines del planeta, con especial ahínco en los países con economías deprimidas que se conocen malamente como tercer mundo, y en las fronteras entre estos y el primer mundo. Hacemos hincapié en el hecho de que es prioritariamente en el tercer mundo y sus fronteras donde los efectos del capitalismo gore son más evidentes y brutales. Este énfasis descansa en nuestro interés por mostrar que si bien es cierto que las prácticas gore, al menos las más frontales, parten del tercer mundo, también lo es que para reflexionar sobre ellas, sobre sus lógicas, sus procesos y sus consecuencias, debemos trazar puentes conceptuales, desarrollar un conocimiento menos exotizante y más cercano a las acciones y demandas bajo las cuales se maneja la realidad tercermundizada. Porque es esta quien nos dará noticias de los fenómenos a los cuales se estará enfrentando ya y se seguirá enfrentando el primer mundo. Con ello, nos sugerimos que los fenómenos que acontecen en esos espacios y las categorías para su interpretación sean universalizables, ni que cuenten con validez y aplicabilidad sin tomar en cuenta las diferencias geopolíticas. Sin embargo, sí identificamos ciertos procesos que están emparentados con la globalización y el flujo de modelos económicos criminales que se empieza a visibilizar en las sociedades primermundistas, tanto en los noticieros
como en las prácticas de consumo que a través del cine, la música, los videojuegos, el arte y la literatura están cumpliendo la función de instaurar, legitimar y reproducir identidades violentas y en muchos de los casos criminales. El primer mundo carece del conocimiento de estas lógicas y sus acciones, no porque no haya participado nunca de las lógicas criminales, sino por el hecho de que esta forma de ejercer la criminalidad está emparentada con las lógicas de la globalización, que aún hoy resultan bastante desconocidas e imprevisibles. En cuanto a sus efectos, condenándose así a un vacío epistemológico, teórico y práctico por carecer de un conjunto de códigos comunes que descifren estas prácticas gore. Damn, listen that shit, man. Damn, listen that shit, man. Damn, listen that shit, man. Oh, that damn, listen that shit, man. Oh, that damn, man. Damn. Microespacio para el Spanglish, el mundo chicano y la cultura fronteriza del norte de América Latina.